Lunes negro en las bolsas. Las bolsas asiáticas se desploman de manera brutal después de una semana bastante pobre y además los activos de mayor riesgo, las criptomonedas, caen a plomo, además de las bolsas en general. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos sacar como conclusión para prepararnos y para invertir de cara a los próximos meses? Vamos a hablar de todo ello. Lunes negro en las bolsas. Y esto es importante entender por qué. Es importante entender por qué lo ha liderado Japón, una bolsa que muchas veces los operadores de mercado nos dicen que es, digamos, que tiene componentes defensivos. Bien, pues vamos a ver algunos factores que yo creo que merece la pena resaltar. Adelante, acompañadme. Si podéis ver cómo empezó el fin de semana, primero, el Bitcoin que cotiza durante el fin de semana empezó a desplomarse, además rompiendo un nivel muy importante de soporte que es el de los $60.000. Al romper ese soporte, los activos más arriesgados dentro del mundo de las criptomonedas han caído también a plomo. Bien, esto era un reflejo de lo que ha sido ya una semana muy pobre para los activos de riesgo que viene por varios factores. El número uno, el mercado empieza a darse cuenta de que todo eso de que no va a haber aterrizaje duro, de que el mercado laboral se sostiene, etcétera, etcétera, no está funcionando. Los datos del mercado laboral de Estados Unidos fueron atroces, absolutamente malos en todos los sentidos. Y, como yo he explicado en varias ocasiones, no solamente malos, sino malos con respecto a la realidad de un estímulo fiscal sin precedentes. Aumento masivo de deuda, bancos centrales que mantienen los tipos, pero siguen siendo extremadamente acomodaticios y, claro, ha saltado por el lado de los activos de riesgo y merece la pena analizar varios factores. Bien, porque el Bitcoin, de hecho, no es el elemento de riesgo aquí. El elemento de riesgo, mis queridos amigos, es la bolsa japonesa. La bolsa japonesa se ha vendido a los operadores de mercado como una bolsa en la que había unas enormes cualidades defensivas. Estaba barata y todos los factores ayudaban. Pero, ¿qué es lo más importante? Lo más importante en la bolsa japonesa era que el mayor comprador de ETFs de la bolsa japonesa es el propio Banco Central de Japón, es decir, el que estaba manteniendo la burbuja de los activos de riesgo en Japón era el propio Banco Central. Eso dura durante un tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente, por factores que han ido acumulándose, una política completamente equivocada por parte del Banco Central de Japón, que ha seguido monetizando riesgo, que ha seguido imprimiendo dinero y saltó primero por el lado de la moneda, tuvo que intervenir masivamente para parar el desplome del yen que cayó a niveles de 40 años, el nivel más bajo contra el dólar en 40 años, tuvo que intervenir masivamente y al utilizar recursos para intervenir masivamente en el yen, oh sorpresa, ha dejado de comprar ETFs de la bolsa y ha hecho que la corrección de la bolsa japonesa sea muchísimo mayor. La bolsa japonesa ha mostrado de nuevo que no tiene ningún tipo de cualidad defensiva y que es un ETF apalancado al riesgo monetario. Bien, aquí vemos el desplome de la bolsa japonesa. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque la que tampoco muestra ningún tipo de factor defensivo es la bolsa europea. La bolsa europea. ¿Por qué? Porque nos hablan todo el día de valor y es trampas de valor por todos los lados. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es efectivamente que ha habido una corrección en el S&P 500 y en el Nasdaq muy significativa, no lo vamos a poner de otra manera porque es muy evidente, ¿de acuerdo? ¿Y de dónde viene? Número uno, el mercado laboral mucho peor de lo esperado. Número dos, la Reserva Federal mantiene tipos, pero sigue siendo acomodaticia porque sigue inyectando liquidez y lo que necesita el mercado para continuar subiendo es mayor exceso monetario, que es lo que comentábamos en un vídeo anterior. El oro.
El oro se mantiene como el único que genera esas cualidades defensivas que comentamos siempre. Por eso es importante tener oro para que esto, que puede generar fuertes oportunidades de compra, absolutamente, no suponga un dolor de cabeza para los inversores. Bueno, vamos a ver otros gráficos que a mí me parecen relevantes. Los he puesto en mi cuenta de Twitter en inglés, si queréis lo podemos ver. Me parece interesantísimo esto que muestra mi queridísimo amigo Keith McCullough, que es cómo se ha ido acumulando el riesgo y lo que ha llevado ese número de acumulaciones de riesgo durante el año es a una caída muy significativa. Aquí me parece que Hedgeye de nuevo muestra ese factor diferencial al analizar dónde el modelo estaba reflejando un exceso de optimismo a pesar de que lo que es verdad es que el índice de miedo y codicia de la CNN mostraba, oh sorpresa, miedo. Interesante, ¿verdad? Y esto merece la pena también ponerlo en el contexto de lo que está ocurriendo con las criptomonedas. Bien, el desplome de los distintos activos en el universo cripto ha sido brutal. Caídas del 10, del 18%, etcétera, etcétera. Lo que siempre comentamos, las criptomonedas, la gente que sabe y que entiende de ellas, entienden también que están tomando un elevadísimo riesgo y una fuerte volatilidad que por lo tanto además no funciona como protección cuando el mercado baja. ¿Qué significa? Que la correlación de los activos cripto con la bolsa norteamericana, sobre todo con las tecnológicas, es elevadísima. Por lo tanto, cuando corrige la bolsa, los activos cripto no te funcionan como reserva de valor o como colchón ante una fuerte corrección. Bien, los inversores que conocen bien estos activos lo saben y por lo tanto lo asumen, pero es importante que los que no lo conocen sean conscientes de que el Bitcoin y las monedas alternativas o los criptoactivos, como queréis llamar, no son activos defensivos en una corrección, como estamos viendo hoy, ¿de acuerdo? Para mí, otro elemento esencial es el siguiente. Han bajado brutalmente las rentabilidades exigidas de los bonos. ¿Qué significa eso? Básicamente que el entorno de riesgo está aumentando, la gente tiene mayor percepción de riesgo y entonces baja la rentabilidad exigida al bono norteamericano, aunque, ojo, aunque la deuda siga subiendo, ¿de acuerdo? Sí, pero es que aunque los bonos globales han recuperado las pérdidas de este año, aquí lo podéis ver, lo que muestra este gráfico de Bloomberg es que está muy por debajo en precio de los niveles a los que estaban en el año 2021. Es decir, el pinchazo de la burbuja de bonos ha sido un factor preliminar que ya nos avisaba de que la tolerancia al riesgo estaba aumentando y que además los bancos centrales mantenían una política excesivamente acomodada. ¿Y esto por qué es importante? A mí me parece que es importante porque cuando miramos estos distintos factores, lo más relevante es qué es lo que podemos esperar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperar? Pues esperar una corrección durante más tiempo. Pues hombre, aquí veis a mi buena amiga Judy Shelton mostrar cómo se ha hundido la cotización del yen y ha tenido que intervenir el Banco Central, a mi buen amigo Harry Samaras, que también siempre está ahí contando los riesgos que se van acumulando. Hay que saber que se va acumulando riesgo, pero también es importante darse cuenta de las oportunidades. Bien, vamos a hablar entonces de oportunidades, porque ahora todo el mundo va a hablar, viene una crisis financiera, etcétera. ¿Por qué no viene una crisis financiera o por lo menos por qué no es tan evidente una crisis financiera como en otras ocasiones? El primer factor, me parece a mí relevante, es el que muestra el VIX. El VIX nos dice el nivel de riesgo y de volatilidad que se puede asumir dentro del mercado. ¿Qué es lo que pasa? Que es que esa volatilidad ha estado reprimida
por los bancos centrales. Los bancos centrales han estado eliminando volatilidad, había una política mucho más acomodaticia de lo que dicen los titulares. ¿Y qué es lo que ocurre, por lo tanto? Pues que cuando salta de manera agresiva, pero es importante recordar que esa volatilidad está por debajo de los niveles de la burbuja.com o de la crisis de 2008, etc. Para mí, la importancia aquí es, hay que buscar oportunidades de inversión. ¿Por qué? Vais a entenderlo muy rápidamente, veréis. Estas correcciones de mercado asustan mucho a la gente. Durante las épocas de expansión monetaria y de políticas monetarias acomodaticias, que quiero recordar es el factor más importante de estos 2 últimos años, los bancos centrales te han dicho que son más duros, que están siendo más agresivos con su política y no lo han sido. No lo han sido. Lo único que han hecho literalmente ha sido subir tipos porque el mecanismo antifragmentación, las ventanas de liquidez, etcétera, o sea, han priorizado la liquidez y eso ha mantenido las bolsas elevadas. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que los inversores nos acostumbramos a que el mercado pues prácticamente no corrige, la volatilidad es muy baja. Las bolsas suben mucho, suben las bolsas con mayores trampas de valor, bolsas en las que es el Banco Central el que mantiene artificialmente elevados los índices, pues lo hacen relativamente bien, etcétera. Y claro, pues oye, la gente se acostumbra, ¿de acuerdo? Y la gente se acostumbra. Pero es importante que seamos conscientes de las oportunidades que se generan. ¿Por qué? Vais a ver, mirad, nosotros ahora mismo estamos viendo esta corrección de una manera preocupante. Dios mío, cómo ha caído la bolsa japonesa. Dios mío, cómo ha caído la bolsa norteamericana, etcétera, etcétera. Pero no vemos que están a niveles, como he mostrado en el gráfico, a niveles muy elevados y que lo han hecho muy bien durante muchos años en los que nos decían que la economía iba estupendamente. Esto es el aburrimiento total en la política actualmente. Nos decían que la economía iba estupendamente, pero en realidad los datos desagregados indicaban una debilidad estructural y un exceso de deuda. Bien, ese exceso de deuda es en lo que os tenéis que fijar. Es decir, lo que ahora mismo nosotros vemos como unos bancos centrales que tienen tipos, entre comillas, elevados, que de elevados no tienen nada, uno que tiene una política, entre comillas, restrictiva, que de restrictiva no tiene nada, ¿qué significa? Que los estados, particularmente el de Estados Unidos y los estados de la eurozona, etcétera, mantengan unos déficits elevadísimos y la deuda pública global siga aumentando. Lo que significa es que estos bancos centrales, que en realidad tienen como objetivo prioritario y número uno que los estados se financien barato a cualquier precio, y cualquier precio significa, aunque tengan que priorizar la liquidez por encima de luchar contra la inflación, lo que significa este exceso monetario que es el déficit, imprimir dinero es el déficit, ¿de acuerdo? Va a tener que monetizarse en algún momento por parte de estos bancos centrales. Es decir, estos bancos centrales que ahora te dicen que no bajan tipos o que los bajan muy poco y que no recompran deuda, van a tener que lanzarse a comprar deuda. Ahora, la cuestión es ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque nos podemos pasar muchos meses esperando a que la Reserva Federal haga algo que a lo mejor no hace. ¿Y por qué? Veréis, este mercado necesita más que una bajada de tipos para recuperar el dinamismo que tenía. ¿Por qué? Porque la bajada de tipos en sí mismo es el reconocimiento de que la economía no va bien. El mercado ahora mismo está comprando utilities, es decir, eléctricas, y empresas de inmobiliario que lo han hecho muy mal y vendiendo empresas tecnológicas, etcétera, que me parece hasta lógico. ¿Cuál es el problema? Que las empresas eléctricas o de suministros básicos y las empresas de inmobiliario necesitan una economía boyante y un aumento del crédito significativo. Llevo diciendo mucho tiempo que la razón por la que estábamos positivos con el mercado era precisamente porque no esperábamos tantas bajadas de tipos, porque las bajadas de tipos son el reconocimiento por parte de los bancos centrales de que la economía va mal, no que va regular, sino que va mal, ¿vale? Bien, bueno, pues ahora lo que tenemos que ver son las oportunidades. ¿Por qué? Porque detrás del exceso monetario
que se está creando con estos déficits descontrolados por parte de unos estados que son incapaces de administrar. Eso es imprimir dinero. Y esa impresión de dinero va a monetizarse y va a ponerse en el balance de los bancos centrales de alguna manera. Pero la cuestión, vuelvo a repetir, es cuándo. Ojo. Vamos a pensar en la Reserva Federal. La Reserva Federal puede que baje los tipos 25 puntos básicos en septiembre, pero el que se crea que una bajada de 25 puntos básicos va a ser la solución a los mercados y a la economía es que no le está prestando atención a lo que hace que la economía vaya tan pobre en medio de los estímulos fiscales tan agresivos, que es precisamente el intervencionismo constante de los gobiernos. Mucho más gasto, muchos más impuestos que disfrazan el Producto Interior Bruto y que hacen más débil la economía. Por lo tanto, la Reserva Federal puede que baje los tipos en septiembre, no me importa. La cuestión es cuándo va a empezar a monetizar, cuándo va a empezar a comprar bonos del Estado. Y claro, ahora no lo va a hacer, porque ahora esta corrección de mercado lo que ha hecho literalmente es que la rentabilidad exigida, eso que llaman el tipo exigido, ¿no?, a los bonos de Estados Unidos ha bajado masivamente. Es decir, está entrando capital hacia el activo de menor riesgo que es el bono de Estados Unidos, porque es el emisor de la moneda de reserva del mundo, nos guste o no nos guste. Y el mundo en estos años, y llevo diciéndolo bastantes meses, no se ha desdolarizado, se ha redolarizado. Pero el dólar está perdiendo poder adquisitivo por la inflación persistente. Entonces, la Reserva Federal se encuentra en un problema de decidir soportar al mercado o contener la inflación. Bien, la inflación ha bajado un poco, pero es que los datos macro han empeorado mucho más rápidamente. El índice de sorpresa económica, tanto en Estados Unidos como en Europa, etcétera, etcétera, ha empeorado. ¿De acuerdo? Entonces, es relevante buscar oportunidades de inversión sabiendo que vamos a tener monetización masiva a medio plazo, no sabemos cuándo, sabiendo que los bancos centrales van a seguir siendo acomodaticios y sabiendo que la economía no va como un cohete, ni mucho menos, sino que está siendo disfrazada por un gasto público que la hace más improductiva, más lenta y que funcione peor. Y una vez que sabemos eso, es importante tener oro que nos ayuda a mantener la rentabilidad y a tener un colchón cuando el resto de los activos caen. Número 2. Hay que mantener la inversión e invertir en Estados Unidos. Hay que invertir en Estados Unidos porque gane quien gane las elecciones en Estados Unidos. Las empresas norteamericanas han demostrado en los resultados empresariales que tienen unos índices de sorpresa mucho mayores y que además tienen unos márgenes muy superiores y una mayor identidad con los inversores minoritarios. Claro, usted dirá, bueno, cualquiera se atreve a comprar ahora con estas valoraciones. Vale. El mercado obviamente nos está dando una oportunidad para comprar las empresas y los valores que mejor lo hacen en un entorno. Y lo que nos está demostrando también el mercado es que todo eso que nos intentan vender como defensivo en muchísimas ocasiones no lo es. Vuelvo a repetir con la bolsa europea y con la bolsa japonesa. Por lo tanto, la gente que aumenta exposición a Europa y a Japón porque Estados Unidos está demasiado caro, resulta que Japón lo hace peor que Estados Unidos en una corrección, ¿verdad? Entonces, importante, no caer en el error de pensar que esto va a ser como una crisis loca, etcétera, etcétera. No caer en el error de que los bancos centrales van a, de repente, simplemente para sostener a los mercados, ponerse a recomprar bonos como locos, cuando además el mercado les está dando ese aumento de precio de los bonos, lo estaba mostrando antes, ¿verdad? Está mejorando el precio de los bonos, es decir, está bajando la rentabilidad exigida, el bono de Estados Unidos está, por lo tanto, convirtiéndose en, de nuevo, el activo preferido por los inversores que buscan menor riesgo. Estamos viendo una enorme transferencia de dinero de los activos de mayor riesgo a los de menor riesgo. Y resulta que la bolsa japonesa y la bolsa europea no eran activos de bajo riesgo. Con eso aprendido, nos preparamos para el futuro. Nos preparamos para el futuro haciendo ¿qué? Teniendo dólar, teniendo oro, porque los dos te permiten tener un colchón en un entorno de riesgo elevado, teniendo además la confianza en que los beneficios empresariales, la
el entorno macroeconómico, sin ser bueno, no es el de un desastre cataclísmico y no vamos a, y veréis, es que no creo que vayamos a tener un desastre cataclísmico, pero sin ser bueno, es que esta es la clave. La clave es no caer ni en el exceso de pesimismo, creo, ni en el exceso de optimismo. Y por lo tanto prepararse para la siguiente ola. Lo más probable es que tengamos esta corrección en un momento además que tenemos que ser conscientes que un montón de fondos no van a entrar a comprar simplemente porque la mayoría de sus gestores o están de vacaciones o han cerrado las carteras, etcétera. Un montón de fondos van a reorientar sus carteras sabiendo que esos activos aparentemente defensivos no son tan defensivos. Pero a largo plazo, la oportunidad se está creando precisamente. O sea, ¿cuándo estábamos esperando? Llevo escuchando por parte de los inversores, hace falta una corrección para entrar y buscar oportunidades. Y ahora que llega la corrección, resulta que dicen, ¡ay, qué miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la naturaleza del inversor es procíclica, no contracíclica. Y es en el momento en el que las cosas parece que van peor, cuando los inversores buscan esas oportunidades. Eso es lo que yo creo que hay que hacer de cara a los próximos meses, sin caer en el exceso de optimismo y sin caer en el exceso de pesimismo. Y por supuesto, teniendo en cuenta que cuanto más se monetiza la deuda, cuanto más se aumenta esto que llaman mal estímulos fiscales y estímulos monetarios, que no dejan de ser una enorme transferencia de renta de los productivos a los improductivos, la economía no va a ir mejor. No va a ir como un tiro y la economía no va como un tiro ni en Estados Unidos, donde la fuerza laboral sigue estando muy por debajo, el ratio de participación de la fuerza laboral, el de empleo sobre población, etcétera, etcétera. Hay que buscar oportunidades porque solamente tienes una certeza. Os voy a contar cuál es la certeza. La destrucción monetaria, y tienes que buscar oportunidades para protegerte de la destrucción monetaria invirtiendo y además invirtiendo sabiendo la volatilidad que tiene cada activo. Si te gusta la volatilidad, la aceptas y la tomas, por supuesto que los criptoactivos o Bitcoin, etcétera, pueden ser una buena oportunidad. Si no te gusta la volatilidad y tienes miedo a caídas como la que estamos viendo ahora, desde luego lo que tienes que buscar es activos con una capacidad de recuperación más lenta, probablemente, pero también con una caída más suave. Y lo más relevante, la destrucción monetaria que viene en los próximos años no va a tener parangón, porque el nivel de exceso fiscal que hemos vivido en estos 3 últimos años, con el cuento de los estímulos fiscales y de los gobiernos cada vez gastando más y metiéndose en déficits insostenibles y, lo más importante, en pasivos no financiados brutales, porque claro, aquí todo el mundo te habla de la deuda, pero no te está hablando de los pasivos no financiados, que son mucho mayores, ¿de acuerdo? Destrucción monetaria, por lo tanto, sí, hay corrección, sí, la corrección puede ser severa, sí, hay que buscar oportunidades y sí, hay que buscar oportunidades sabiendo que lo que viene en el futuro es mucha mayor destrucción monetaria. Que no te engañen y a invertir, oye, y invertir, además, recordemos, todos los que ahora digan, no, porque es que no dijeron que iba a bajar. Perdona, aquí nadie ha dicho que no va a haber una corrección, nadie lo ha dicho. Lo que se ha dicho y se ha demostrado históricamente es que a medio y largo plazo merece la pena utilizar estas correcciones para ir invirtiendo con prudencia, entrando poco a poco y buscando oportunidades. ¿Cuándo vas a buscar oportunidades sino cuando bajan las valoraciones, mis queridos amigos? Así es la vida, así es la inversión, así lo ha sido toda la vida. Esto que hoy estamos llamando lunes negro, por otro lado, era mucho más habitual en los años 85, 90, en los que las bolsas se movían con mucha más volatilidad. Reprimir la volatilidad por parte de los bancos centrales genera estos niveles de pánico, pero estos niveles de pánico generan las oportunidades también. Seguid defendiendo la libertad.